son sobradamente conocidos, vamos con cierto retraso y no me voy a detener más en ellos, sí en hacer una pequeña introducción, ¿no?, de lo que va a consistir la dinámica de esta ponencia contraponencia. Les adelanto brevemente que vamos a asistir a un auténtico combate cuerpo a cuerpo, dialéctico, eso sí, meramente dialéctico. Bueno, se va a tratar de un debate fundamental para comprender la dimensión del derecho en los tiempos del imperio, ¿no?, actual de los valores y principios constitucionales. Nos va a permitir reflexionar cuánto de regla, cuánto de razón hay en el derecho y cuánto de valor, cuánto de voluntad. Y vamos a asistir en este sentido pues a ver cómo esos argumentos van y vienen en un juego de audaces planteamientos que responden a premisas y a fundamentos diferentes, pero con la finalidad última pues de dar muestra de la gran relevancia de la argumentación para la práctica de los juristas también en los tiempos actuales. Y ya sin más dilación les cedo la palabra. ¿Quién empieza? Cuando queráis. Sin debate por el turno, por favor. Dale, no sé, amigo, si tú quieras. Tú tienes que decirlo tú. Pues Manuel, por ejemplo. Pues venga. Empiezo, que soy el mayor. Entonces, después de esta augusta conferencia que hemos tenido, he hecho un combate cuerpo a cuerpo. Pero bueno, pero en realidad no, como va a ver, no va a ser así. Va a ser una especie de esgrima entre caballeros y entre amigos. Nos conocemos y de vez en cuando, bueno, pues, alguna broma que siempre viene bien, ¿verdad? El tema, tal y como está planteado, es principios y ponderación, sobre lo cual Juan Antonio y yo hemos hablado y efectivamente y hemos amistosamente discutido muchas veces. Entonces yo creo que mi sugerencia a Juan Antonio es hacer exposiciones y que luego puede ser más largo el debate entre nosotros. En fin, a esta especie de combate cuerpo a cuerpo están invitados todos. O sea que no hay límite. Una orgía será ya. Bueno. Principios y ponderación, y el estar en favor o en relación con el papel de los principios y de ese procedimiento ponderativo en el derecho, se supone que diferencian hoy probablemente las dos grandes concepciones que existen en la teoría del derecho. Una es la concepción positivista, que por otro lado tiene matices muy diferentes. Una de ellos es el positivismo elaborado por Juan Antonio, que coincide, por ejemplo, yo creo que coincide bastante en España con el de autores como Francisco Laporta. Creo que en muchos puntos también se parece bastante a Luigi Ferrajoli, pero sin embargo es diferente de otros tipos de positivismos de los que existen por el mundo. Y luego hay una concepción que a veces se llama, de manera, en mi opinión, no solamente equívoca, sino equivocada, neoconstitucionalismo, en donde se adscriben de una manera absolutamente infundada, pues entre otros autores como Ferrajoli, que ha dicho de manera muy explícita que no es neopositivista, más bien es la antítesis de lo que neoconstitucionalista, efectivamente sería neopositivista, positivismo crítico. También una de las cuestiones que conviene aclarar desde el principio es que hay un problema de etiquetas. Es decir, hoy nadie se considera sin más positivista. Nada, y entonces hay algún apellido: positivista, crítico, garantista, influyente, excluyente, normativo, lo que sea. De la misma manera también, cuestión de etiquetas, yo creo que eso del neoconstitucionalismo es sencillamente un error. Hay poquísima gente en España que se considere a sí mismo neoconstitucionalista. Yo prácticamente el único que conozco es Alfonso García Figueroa, y yo creo que además es neoconstitucionalista de manera equivocada, porque comete un error conceptual. Dejando esto de lado, hay muy pocos. Y yo siempre suelo decir también que en el libro que prácticamente ha sido el libro canónico sobre esto del neoconstitucionalismo, que ha introducido la moda, el de
Miguel Carbonell, pues resulta que el título era Neoconstitucionalismos, en plural, y había artículos de 13 personas, de los cuales 11 explícitamente decían que no eran neoconstitucionalistas. Y por cierto, el propio Miguel Carbonell tampoco sabe si lo es o no, y en la presentación no dice que lo sea. O sea que vale más, en mi opinión, que nos olvidemos del rótulo, y por otro lado aclararlo llevaría demasiado tiempo. Y yo diría entonces, para entendernos, que tenemos el paradigma positivista representado por Juan Antonio García Amado en una de las versiones del positivismo jurídico, y hay un paradigma no positivista que me parece que sería mejor llamar pospositivismo o constitucionalismo pospositivista, en el que yo me ubico, y creo que también como autores fundamentales pues están Dworkin, está Alexi, está Nino y está McCormick, particularmente el último McCormick, por poner algunos nombres importantes, y no está, por cierto, Luigi Ferraioli. Así que esta es una de las cuestiones que conviene, a lo mejor sale en el tema. Bueno, ¿qué nos diferencia a los positivistas y a los pospositivistas? Yo creo que fundamentalmente una concepción de fondo del derecho. Los positivistas jurídicos, por lo menos estos, el realismo jurídico, por ejemplo, iría por otro lado, es una concepción positivista, pero en fin, como sabemos en España no ha tenido mucho predicamento y va por otro lado. El positivismo al que yo me estoy refiriendo es un positivismo normativista. Entonces considera que el derecho es un conjunto de normas organizadas en un sistema, y diversas maneras de entender esto, y a partir de ahí sostienen la tesis de la separación entre el derecho y la moral. No entro en detalle, luego creo que vamos a tener la oportunidad de hacerlo. En segundo lugar, el rechazo de los principios, o por lo menos la idea de que el derecho fundamentalmente consiste en reglas. Y adelanto que la idea básica es que una regla es una norma con un grado de especificidad tal, las normas son enunciados genéricos, ¿no? Las normas son generales y abstractas, son pautas específicas de conducta, mientras que los principios son pautas más abiertas. En un libro que yo escribí con Juan Ruiz Manelo hace creo que 30 años o algo así, decíamos que las reglas tienen las condiciones de aplicación cerradas, es decir, se trata en nuestros casos de enunciados condicionales. En las reglas las condiciones de aplicación son cerradas, y en los principios son abiertos, pero naturalmente abiertos y cerrados es una cuestión de grado, tanto por haber cuestiones, digamos, por el medio. Pero en fin, los positivistas, diríamos, son escépticos en relación con los principios, tienden a ver, por lo menos el derecho fundamentalmente, como un conjunto de reglas, y eso lo vinculan también pues, con una serie de virtudes que debería tener el ordenamiento jurídico. Y en tercer lugar, estos positivistas pues son o consideran que los principios llevan a poner mucho el énfasis en la ponderación, y son críticos de la ponderación. Juan Antonio particularmente, diría que probablemente el autor más crítico de la ponderación de los conocidos. Por ejemplo, en España también Moreso, digamos que ha escrito algunos trabajos criticando la ponderación, o la ponderación de Alexis o algo así, pero la crítica de Juan Antonio es más radical, y critican la ponderación y en consecuencia critican también el activismo judicial, porque les parece que la ponderación lleva a atribuir a los jueces un papel, un rol de creación del derecho que no les corresponde, en el sentido que están invadiendo competencias de los legisladores. O sea que, repito, la separación entre el derecho y moral, la importancia de las reglas y el ser escéptico frente a los principios y la ponderación, y la crítica al activismo judicial. Eso definiría, me parece, el positivismo judicial. El pospositivismo yo creo que fundamentalmente es una concepción del derecho que no niega, obviamente, que el derecho consiste en un conjunto de normas, en un sistema normativo donde, por cierto, hay muchos tipos de enunciados que configuran un ordenamiento jurídico, no solamente reglas y principios, también hay pues, normas constitutivas, definiciones, enunciados de valor, en fin. Pero lo fundamental del pospositivismo es que, sin negar eso, sin embargo, ponen el énfasis fundamentalmente en la idea de que el derecho es una actividad. El derecho no es una cosa, o no es meramente, o no es fundamentalmente una cosa, un objeto que está ahí, que consiste en normas, que se trata entonces de describir y explicar y aplicar,
sino que el derecho es una actividad, es una práctica social, con la que se trata de lograr ciertos fines y ciertos valores. Y que, por supuesto, el sistema normativo juega un papel muy importante porque marca los límites y muestra que esa práctica que consiste en derecho es una práctica autoritativa, no es cualquier tipo de práctica, y en eso fundamentalmente se diferencia de la moral, exactamente de la moral crítica, no de la moral social, sino de la moral crítica. Y entonces ahora vamos, el punto, ¿qué pasa con esto de los principios y lo de la ponderación? Pues en mi opinión es que es una falacia, la falacia de la falsa posición, un problema que sencillamente está mal planteado y que los positivistas sencillamente se equivocan de medio a medio. Ahora empieza la parte esta del combate, digamos, cuerpo a cuerpo. ¿Y por qué se equivocan? Pues por algo obvio, porque ¿cómo no va a haber principios en el derecho? Naturalmente que tienen que existir, han existido siempre. Y en la época que llamamos del constitucionalismo, a no confundir con el neoconstitucionalismo como teoría, son todavía más importantes. Y entonces, sencillamente, cualquiera que mire en qué consiste el derecho y cómo funcionan y resuelven los casos los jueces, o cómo hacen las leyes, los legisladores, etcétera, etcétera, se da cuenta de que no hay ningún problema de alguna importancia en el derecho que no involucre principios y reglas, por supuesto, y reglas. Y ahí está la falacia de la falsa posición, falacia en la que cae, por ejemplo, Alfonso García Figueroa, al que yo me refería, porque él dice frente a Ferrajoli, yo creo que el derecho solamente consiste, el derecho del Estado constitucional, en principios, y Ferrajoli cree que solo consiste en reglas. Es naturalmente dos posturas completamente disparatadas. Es decir, el derecho es obvio que consiste tanto en principios como en reglas, y que para entender cualquier problema medianamente importante necesitamos las dos cosas, sin entrar en más honduras. Baste, la idea es esa, pautas específicas de comportamiento, pautas abiertas. ¿Por qué las necesitamos? Por razones obvias. Las reglas están vinculadas con el valor de la certeza y de la previsibilidad, sin el cual no tendríamos un sistema jurídico. Y los principios están vinculados con la necesidad de apertura del sistema, o sea que el sistema tiene que servirnos para llegar a tomar decisiones justas. Bueno, entonces me parece que esa es una falsa posición. Y lo de la ponderación, pues estamos en lo mismo. ¿Y cómo no se va a ponderar? Si resulta, y creo que esto sencillamente es imposible de negar, si resulta que el derecho en el nivel de las reglas, claro, lo anterior quiere decir que una concepción amplia y adecuada del derecho implica verlo como un conjunto de reglas, de principios, más luego lo de la actividad. En el nivel de las reglas, el derecho puede tener lagunas normativas o lagunas axiológicas, o sea, lagunas normativas, casos que por lo que sea, por error del legislador o porque surgieron cambios tecnológicos que no se pudieron prever, pues aparecen supuestos no controlados por las reglas, y como naturalmente el juez tiene la obligación de fallar, pues tiene que hacerlo no subsumiendo en una regla, porque naturalmente no existe la regla, entonces no se puede subsumir, hay que crear la regla, y eso es lo que realmente se llama sin más ponderación. Y en el caso de las lagunas axiológicas, pues el razonamiento es algo parecido. La laguna axiológica, como saben, es un caso que está resuelto, pero se entiende que está mal resuelto desde el punto de vista de los propios principios y valores del ordenamiento jurídico. Entonces ahí uno podría decir, bueno, pues si está mal resuelto, sigamos adelante. Por ejemplo, en el caso de lo de la pandemia, lo que parece que hoy resolvió nuestro Tribunal Constitucional, ¿no? Sigamos adelante. Bueno, sigamos adelante, se podría hacer sin reconocer la existencia de una laguna axiológica, pero entonces llegamos a un formalismo, en mi opinión, absurdo, y que impide que el derecho pueda ser lo que tiene que ser, una actividad con la cual dentro de ciertos límites hay que buscar soluciones justas. Los tres problemas a propósito de la ponderación yo creo que son: ¿en qué consiste la ponderación? Pues es un procedimiento lógico que se puede diseñar perfectamente, lo he hecho muchas veces, creo que tiene dos pasos. El primer paso consiste en pasar de los principios a la regla, no entro en detalles, luego si acaso podemos hablar sobre esto. Y el segundo paso de la argumentación es que una vez que tenemos la regla, pues se incluye el caso en la nueva regla, que naturalmente no existía, o sea que la ponderación es un procedimiento de creación de derecho
por parte de los jueces, y uno diría, y chocolate por la noticia, que los jueces crean derechos, pues naturalmente que crean derechos, lo han creado siempre y es obvio. Es sencillamente hablar en términos de lo que hay. El problema no es que creen derechos, sino cómo lo crean, cuándo y hasta dónde pueden crear derechos. Por cierto, esto es algo que todos los positivistas aceptaron siempre, empezando ahora lo que decía Hobbes, ¿no?, de la creación intersticial del derecho, etc. El segundo problema es cuándo hay que ponderar, ya lo he dicho, cuando hay lagunas bien normativas o bien axiológicas, y evidentemente las hay en nuestro sistema jurídico. Y el tercero, el cómo hacerlo y si la ponderación es un procedimiento irracional. Y no entro en detalles, pero mi tesis es, naturalmente, se puede ponderar mal, por cierto, como se puede contar mal, se puede hacer mal una operación aritmética, o se puede utilizar mal el modus ponens, la lógica formal, por supuesto. Hay muchos casos de abusos de la ponderación, también es cierto. Antes veíamos que también nos había dicho Augusto, efectivamente, que muchas veces es una especie de instrumento que se utiliza para lograr propósitos, diríamos, que no son aceptables, pero eso no quiere decir que no haya una manera de ponderar bien. Yo creo que sí que la hay, y aquí el problema que tienen los positivistas y los enemigos de la ponderación es que equivocan las cosas. Entonces muchos dicen, no hay un procedimiento racional porque no hay un procedimiento que sea algorítmico, o sea, que sea semejante a lo que es aplicar un cálculo matemático o a lo que sea hacer una prueba empírica. Pues naturalmente es que estamos en el derecho, por supuesto que no. Lo que hay son criterios de racionalidad práctica. Yo creo que eso se puede ver, pues, cuando se analizan ejemplos de ponderación, ver cómo no se hace de una manera arbitraria, sino que se construyen taxonomías que se van refinando y se van construyendo también reglas que no son reglas totalmente cerradas, o sea que en el futuro puede ser que surja alguna nueva circunstancia que amerite tener que cambiar la regla. Y con esto yo creo que he planteado. Muy bien, pues es mi turno. Bueno, pues un gusto para mí también volver a estar aquí. Agradezco a los profesores de Derecho Constitucional de esta universidad y en particular a mi amigo Javier Gregorio esta oportunidad para estar nuevamente con Manuel. Les anticipo que esta semana tenemos que debatir, aparte de este rato de hoy, 6 horas más. Nos quedan 6 horas de debate, entonces el cuerpo a cuerpo va a quedar pues, con los cuerpos, pues yo no sé cómo, pero es decir, ya o nos queremos para siempre o nos repelemos eternamente. Yo no sé qué va a pasar después de tanto debate, pero creo que ahora hablando en serio, los debates, y ya lo he dicho más veces, para mí estos debates han sido muy, muy fructíferos y me han ayudado enormemente a centrar mis propias ideas y mis propios conceptos. Cuando digo centrar, no quiero decir necesariamente a acercarme al otro lado, sino a entender mejor la postura de Manuel y la mía propia por comparación, ¿no? Entonces yo quisiera aquí también, en un tiempo así breve como el de él, dar mi visión de conjunto y después para proporcionar elementos para la posible comparación y para esas preguntas que ya tal vez después busquen más el debate, ¿no? Idea de ponderación. Nosotros hemos sido víctimas, yo creo, muchas veces de nuestros propios debates. Yo al menos así lo he vivido. Cuando uno está en una sala con amigos del oficio y alguien dice ponderación, se vuelven todos a mirarme diciendo García Amado va a saltar. No, es una palabra que tiene perfecto uso y perfecta legitimidad en nuestro idioma y tiene su propio lugar, ¿no? Y por eso a mí me gusta ahora ya no comenzar radicalizando posturas artificiosamente, sino ubicando mejor los conceptos, ¿no? ¿Cuándo se pondera o a qué llamamos ponderación? Yo creo que podríamos estar de acuerdo, y creo que en esto estamos Manuel y yo sin ningún problema, si decimos que ponderamos cuando tenemos que resolver dilemas de razón práctica, y a esto le doy una extensión enorme, mucha extensión, poca profundidad. Si pongamos mi pareja y yo, mi mujer y yo, tenemos una hija adolescente, si queremos decidir si la enviamos a estudiar a un instituto público o a un colegio privado, tenemos un dilema
que tenemos que resolver, porque no va a decidir por nosotros ni el cura ni el alcalde. Mi suegra estaría dispuesta, pero tampoco le damos cancha. Y entonces empezamos a tomar en consideración, a valorar o ponderar, a atribuir peso o valor a distintas circunstancias. ¿Cuál colegio está más cerca? ¿Qué precio tienen? ¿Qué ambiente hay en cada uno? ¿Con qué precedentes contamos de amigos o familiares que hayan estudiado en un lugar u otro, etcétera? Y a la luz de más y todo eso, sobre el trasfondo, digamos, idiosincrásico, ideológico, de cómo cada uno de nosotros valora la enseñanza pública y la enseñanza privada. Bueno, y en ese contexto metes todo eso en la balanza y valoras o ponderas. Estoy utilizando como sinónimas las dos expresiones y creo que no hay ningún problema en esto. Y ahora mismo dejo en el trasfondo la cuestión de si una decisión así es susceptible de pasar por el tamiz de eso que se llama la única respuesta correcta, esto sería en la vida práctica, o no, que es un tema muy importante en el debate jurídico. Entonces, igual que tenemos ese tipo de dilemas en la vida ordinaria a todos los niveles, desde las decisiones triviales, ¿qué cocino mañana para cenar? Y empiezo otra vez a ponderar, ¿no? A cómo está el pescado, a cómo está la carne, qué se me da mejor, qué le gustará a mis comensales. Pues desde las decisiones más ordinarias y triviales a las más dramáticas o relevantes en nuestra vida. Bueno, en el derecho también se pondera o se valora, evidentemente, ¿no? Como Manuel recordaba, el positivismo jurídico del siglo XX al menos, aquella cosa, se llame como se llame, positivismo si queremos, paleopositivismo del siglo XIX, eran teorías que yo, para provocar, me gusta llamar de la única respuesta correcta en derecho, sea en la versión de la escuela de la exégesis, sea en la de la jurisprudencia de conceptos. El positivismo del siglo XX, de Kelsen para acá, ha puesto de relieve el componente de discrecionalidad, voluntariedad, subjetividad, pongámosle el componente, el nombre que queramos, que existe en la práctica del derecho y en concreto en la práctica judicial. Entonces, en efecto, una gran parte de las decisiones aplicativas del derecho, las decisiones creativas de normas, las decisiones legislativas, por supuesto, una gran parte de las decisiones aplicativas del derecho, paradigmáticamente las judiciales, dependen en una alta medida de apreciaciones, valoraciones, ponderaciones. Eso cuando, Manuel mencionaba un caso innegable, cuando hay lagunas normativas, nosotros acabaremos discutiendo sobre las lagunas axiológicas, ahí sí que vamos a tener que desembocar, pero cuando para un caso el sistema jurídico no ofrece norma, bueno, pues el juez, en razón de la prohibición de non licet, tiene que crearla, y ese acto de creación no es revelación divina donde el juez sea sujeto puramente receptor o pasivo, sino que es un acto valorativo donde el juez lo va a crear para el caso la norma que honestamente le parezca mejor, buscando la coherencia con el resto del sistema. No hay problema, luego diré por qué, la sintonía con los principios que sean o le parezcan más inspiradores de ese sector del ordenamiento, etc. Entonces se pondera cuando hay lagunas normativas, o se valora, o hay ejercicio de discrecionalidad. También cuando hay un genuino problema interpretativo, cuando el problema es interpretativo y el juez tiene que optar entre dos lecturas o atribuciones de significado para ese caso a la norma que son compatibles con su semántica, con su enunciado o con la comprensión ordinaria de su texto. Igual que creo que de naturaleza valorativa, ponderadora si queremos, es también la valoración de las pruebas por los jueces, cuando la prueba es discutida y los hechos del caso se debaten y hay distintas pruebas en sentido opuesto, y el juez tiene que decidir cuál prueba prevalece o si se alcanza o no se alcanza el estándar, ese concepto tan impreciso por lo demás, que ahí se maneja el estándar de prueba. Entonces, no, la contraposición entre nosotros, y eso nosotros lo tenemos claro, aunque dentro de un rato se nos vea a lo mejor atacarnos por ahí para ver si sacamos de quicio al otro, pero la contraposición entre nosotros no es la de quienes tienen una visión abierta o valorativa de lo jurídico, y otro una visión puramente silogística, automática o mecánica, en absoluto, porque positivistas que tengan esa visión yo diría que no hay, ¿no? Entonces, ¿dónde está la discrepancia? Llegamos ahora yo voy a tratar de plantear cómo yo veo la fuente de la discrepancia, y aquí sí que ya llegamos
a la contraposición entre positivismo y antipositivismo, pospositivismo, o como queramos llamarlo, porque hay problemas de etiquetas en efecto. Bueno, yo creo que el autor, que está en sintonía con Manuel y en la línea de Dworkin, en la línea de Nino, es decir, todo ese grupo, acabo de mencionar los que para mí son 4 tal vez grandes autores de esto que Manuel llama el pospositivismo. Bueno, el autor que yo creo que ha dado la fórmula canónica ha sido Robert Alexy, ¿no? Con su tesis del caso especial. Todos conocen esto, me permito recordarlo muy rápidamente, pero es para mí lo esencial, el punto esencial de nuestra discrepancia. La tesis del caso especial de Robert Alexy dice así: el razonamiento jurídico es un caso especial del razonamiento práctico general. ¿Esto qué viene a significar? Si no malinterpreto a Alexy, y no es mi intención, ¿no? ¿Esto qué significa? Pues que el trabajo del que aplica derecho, voy a hablar solo del juez, el caso paradigmático, aunque habría que enriquecer la casuística, el trabajo del juez al decidir conforme a derecho un caso tiene, según Alexy, 2 etapas o 2 fases. En la primera etapa, ese juez se pregunta ¿qué prescribe el derecho positivo para este caso? ¿Qué es lo que la solución que da o cuál es la horquilla de soluciones que da o permite la legislación para este caso? Cuando digo legislación digo el derecho positivo y hablo en sentido muy amplio. Va desde el enunciado constitucional, o la regla constitucional si queremos decirlo así, hasta el último precedente o la última norma reglamentaria que pueda venir al caso. Y dice Alexy que no se mira en el vacío o aisladamente esa norma, conjunto de normas positivas que vengan al caso. Creo que entendemos qué significa venir al caso, esto tampoco tiene mayor misterio. Si hay un homicidio, viene al caso la norma penal que castiga el homicidio, no la que castiga las injurias. Venir al caso es eso, no tiene más misterio, ¿no? Y ahí es una cuestión de entendimiento, lenguaje en mano, ¿no? que nadie discute, creo tampoco. Bueno, entonces Alexy dice, esa contemplación de la norma no sucede aisladamente, sino también sobre el trasfondo acompañada de lo que sea la jurisprudencia o cuáles sean los precedentes, de qué modo la interpretación de esa norma ha ido siendo concretada o precisada por la jurisprudencia, y también sobre ese trasfondo de la doctrina, de la dogmática, ¿no? que precisa, aquilata, acaba de perfilar esa norma. Ese conjunto forma, digamos, el umbus normativo que da al juez la decisión jurídico-positiva para el caso, la parte autoritativa, o más directamente autoritativa, o el margen de decisión, el margen de decisiones posibles, y ahí es donde cabe plantear esos dilemas interpretativos que decía. Pero según Alexy, hasta aquí estamos hablando del razonamiento jurídico, y ahora viene la parte de caso especial del razonamiento práctico general. Como el razonamiento jurídico es un caso especial del razonamiento práctico general, quiere decirse que esto que ese juez ha hecho es solo la primera etapa, porque en la segunda ese juez tiene que cotejar, comparar eso que la legislación, el derecho positivo, manda o determina con lo que, digamos, la moral correcta, la justicia para el mismo caso prescribe. Si no hay disonancia o no es grande esa disonancia, pues listo, el juez aplica la legalidad. Pero si hay una fuerte discrepancia entre las razones jurídico-positivas y las razones morales o de justicia, entonces estamos en el escenario de la ponderación, donde nos vamos al mismo panorama que yo describía antes con aquellos ejemplos triviales. Entonces tú juez tienes que tomar la solución legal buscándole su valor moral, y la legalidad tiene su propia moralidad, es decir, la seguridad jurídica es un valor, ¿no? Tú tienes que ver cuánto pesa en términos de justicia la solución legal, y tienes que ver cuánto pesa la solución contra legem que la justicia para ese caso te dicta. Evidentemente, y esto es algo que nosotros hemos discutido también, me quedan 4 minutos para no pasarme del tiempo de Manuel. Evidentemente, y digo que esto es algo en lo que creo que estamos bastante de acuerdo en este dictamen que voy a hacer yo ahora, ¿no? Este pospositivismo, en la línea de Alexy o de Manuel, él me corregirá, presupone un objetivismo moral. Es decir, la justicia no es la justicia, no es el sentimiento de lo justo que tenga el juez, como opinión suya meramente, sino que presuponemos que hay vías para encontrar lo que objetivamente, en justicia o moralmente, de un modo objetivo, en un alto grado cierto, la moral o la justicia,
las estoy utilizando como sinónimas sin mucho afán de precisión, prescriban para ese caso. Entonces, en la última etapa, que es la de la ponderación, la solución legal se pesa con la solución moral. Lo que pesan son las razones, que son tanto razones en abstracto como las razones en función de las circunstancias del caso concreto, y hay que aplicar la solución, lo que le decía Alexis, la solución que tenga claramente más peso. Y por tanto, estamos explicando cómo toda norma legal, en ese sentido amplio que he dicho, es por definición derrotable si el razonamiento jurídico es un caso especial del razonamiento práctico general, y hay que acabar siempre ponderando en clave moral o en clave de razón práctica. Bueno, ¿y qué papel juegan aquí los principios? Bueno, en mi interpretación de estos autores, que naturalmente someto a discusión, digamos, los principios son el trasunto jurídico de los valores morales, de los contenidos objetivamente ciertos o necesarios de esos valores que constituyen la moralidad. Estamos en las antípodas de cualquier relativismo o de cualquier escepticismo moral. Entonces, los valores morales se traducen a derecho en cuanto a principios constitucionales, que sabemos que pueden ser expresos, el de dignidad que recoge el artículo 10 de la Constitución española o el 1 de la Constitución alemana, o que pueden ser principios implícitos, y entonces el hilo conductor es el siguiente. Podemos recorrerlo en cualquier dirección. Empezamos por el derecho positivo. Hay reglas que se basan en principios que se basan en valores, o al revés, hay valores morales que generan en su contenido objetivo, generan principios que son constitucionales casi por sí o en sí, aunque el constituyente no los haya nombrado, y esos principios alimentan reglas. Bueno, ¿cuál es dos cosas me restan por decir para marcar mi discrepancia? Uno, como positivista, cree que los principios no deben jugar ningún papel. Los principios no son un invento de ahora. Manuel ha dicho antes, yo estoy de acuerdo con él, principios ha habido siempre. O sea, a veces esos neoconstitucionalistas que no somos nosotros, parece que acaban de caer de un nido de águila y se han dado un golpe en la cabeza y, oh cielo, se ha caído sobre unos principios. Qué enorme descubrimiento. Vamos, lo del enriquecimiento injusto, la buena fe, etcétera, no es una invención de ahora, ni muchísimo menos. La Constitución española, la Constitución de 1812, decían que los españoles tienen la obligación de ser justos y piadosos y creer en Dios, ¿no? Bueno, ya era principialista, entonces toda la vida tuvieron razón los neoconstitucionalistas. Bueno, no hagamos mofa de los que saben poco. Pero, entonces, los principios, ¿qué papel tienen que jugar? Pues, ¿tienen algún papel? Mi opinión es que pueden tener un papel de auxilio o apoyo, es decir, ofrecen argumentos interpretativos o argumentos creativos cuando el juez ejerce esa discrecionalidad que los positivistas decimos, es decir, cuando el juez colma lagunas, cuando el juez soluciona dilemas interpretativos. Claro, por ejemplo, una sola mención que gusta mucho a los hermanos latinoamericanos, porque es un principio que está muy de moda, el principio de superior interés del menor. Bueno, eso podemos verlo de dos maneras. Una, y aquí vienen las discrepancias. Una, bueno, pues yo lanzo el principio contra la norma de derecho de familia que dicen que tal cosa gana el papá o gana la mamá, y me da igual lo que diga el derecho civil, me da igual, es una forma excesiva de... Ustedes me entienden, ¿no? Aligeren mi prosa. Me da igual como juez lo que para el caso determine el Código Civil o el derecho de familia, porque yo, buscando el interés superior del menor, decido caso a caso, con independencia grande respecto de esa norma legal o esa norma del Código Civil, con quién vive el niño o quién se queda en la casa, porque me guía el principio de interés superior del menor. Bueno, esa es la manera principialista o principialista extrema que a los positivistas no nos gusta, por la última razón que acabaré de decir, pero yo no veo ningún problema en que cuando esa norma, pongamos que el derecho de familia, plantea una auténtica duda interpretativa, bueno, pues que hay un argumento bien fuerte, no único, tal vez hay un argumento bien fuerte a favor de la interpretación que más favorezca al menor. Es decir, si están empatadas las dos interpretaciones en cuanto a buenas razones, desempate tirando el penalti del principio.
no veo, no solo no veo ningún problema, sino que es que así se ha hecho en infinidad de ocasiones y no solo con los principios constitucionales. Hay unas reglas de cierre de principios de las interpretaciones, como han sido el fabrum minoris antes del neoconstitucionalismo en el derecho de menores, o pongamos el principio de conservación del negocio jurídico en el derecho de contratos, o el favor laboratoris en el derecho laboral, etc. No hay ningún problema en usar argumentos de principio. La cuestión es dónde está su límite. Llego a la última cuestión, y acabo en este último minuto. ¿Cuál es la razón más fuerte de la discrepancia entre este constitucionalismo positivista y el constitucionalismo pospositivista? Ya lo hemos, nosotros, al menos yo, lo he formulado alguna vez así. En el fondo son discrepancias no sobre fines, sino sobre medios, sobre qué tipo de teoría del derecho nos parece más útil dentro de nuestros sistemas constitucionales, ¿no? De nuestro sistema de Estado constitucional, democrático y social de derecho. Y yo considero, y la razón de mi afiliación teórica positivista es una razón política, o si quieren una razón moral, no veo paradoja en decirlo así, ¿no? Yo considero que sirve mejor a este ideal de orden social presidido por este tipo de constituciones que tenemos, ese planteamiento positivista, o me da igual el nombre, pero que frene al activismo judicial, porque sea fuertemente deferente con el legislador, por una razón que es la que quería acabar enunciando, pero en la que tengo que ser ya muy breve, pero que para mí es de mucho peso. Yo la pondero muy fuerte, y que es la siguiente. Creo que nuestros estados constitucionales son estructuralmente pluralistas. Nuestros primeros derechos fundamentales nos permiten creer en Dios o no creer, ser de izquierdas o ser de derechas, ser partidario de un modelo de vida buena o de otro, de un modelo de pareja o de otro, de un modelo de actividad sexual o de otro. Hay un enorme margen para la discrepancia entre posturas que están legitimadas todas ellas como constitucionales, porque entiendo que la Constitución pone unos límites necesarios, claros en lo que estén claros, y muy laxos. Entonces, ¿por qué a mí no me gusta el activismo judicial y no me gusta que los jueces ponderen contra leyes? Hay casos ya que a Manuel no le gustan, esto no se lo imputo a él, de tribunales constitucionales, como el ejemplo de Ecuador, ponderando contra la propia Constitución y cargándose normas constitucionales en nombre de la Constitución. Bueno, eso ya es un extremo, y Manuel tiene razón cuando dice, bueno, los que lo hacen mal que aprendan a hacerlo bien, de acuerdo. Pero yo creo que, ahora lo digo abruptamente, es inconstitucional el activismo judicial principalista. ¿Por qué? Porque nuestras constituciones no son religiosamente confesionales, pero tampoco son moralmente confesionales. Entonces, un tribunal constitucional que con argumentos de principio enmiende al legislador constitucionalmente legitimado y políticamente legitimado según los esquemas constitucionales, está actuando como un perfecto impostor. Un tribunal constitucional o un juez cualquiera que decida que por encima de las prescripciones legales en ese sentido amplio está la moral verdadera, tal como él evidentemente la interpreta. Entonces, el hecho de que no podamos ser nuestros estados moralmente confesionales es lo que a mí particularmente me lleva a entender que la ponderación o la valoración o la subjetividad, o lo que queramos, no hay por qué considerar todo esto como sinónimos, hay que restringirla dentro del espacio que la legalidad o el derecho positivo permite, porque de lo contrario nos hacemos fosfatina, destruimos precisamente principios constitucionales como el de soberanía popular, el principio democrático o el principio de vinculación del juez a la ley. Gracias, y disculpa que hable un rato más. No, yo creo que a partir de ahora entonces nos podemos interrumpir. Yo voy a claro, hablar, sí, pero sí, no sí, que me interrumpas. sí. Bueno, yo creo que Juan Antonio, te diría, creo que has equivocado el blanco, porque las cosas que has dicho pueden ser críticas frente a los neoconstitucionalistas, pero no frente al pospositivismo. Por eso yo me preocupé al comienzo de decir en dónde está la caracterización, y claro, es que no es así. Un pospositivista no piensa, tú te empeñas en hablar de iusmoralismo, etcétera, etcétera. Pero no lo he dicho, por consideración
bien, pero no piensa que el derecho forme parte de la moral. Es otra cosa, es otra cosa. Lo que sostiene es que la tesis positivista de la separación conceptual entre el derecho y la moral es sencillamente un error manifiesto. Es tan manifiesto que si uno es coherente con esa teoría, entonces sencillamente no puede dar cuenta de nada de lo que son hoy nuestros derechos. Porque a la hora de interpretar una norma y a la hora de identificar algo como derecho positivo, en el paradigma constitucionalista en el que vivimos, eso pasa por los derechos fundamentales de la Constitución, que están naturalmente preñados de ideas morales, de principios morales. Claro, y el Código Penal está preñado de morales. Naturalmente. Claro, pero eso... Naturalmente, por lo cual es un manifiesto error. Pero eso tiene La idea de que se puede identificar algo como derecho positivo prescindiendo de la moral es equivocada. Pero de ahí es equivocada. Es decir, si la dignidad es fundamental de todos los derechos, y para que una norma sea válida tiene que no contradecir a los derechos fundamentales, si hay alguna noción moral en esta vida, debe ser la de dignidad humana. Entonces quiere decir que a la fuerza tienes que hacer una argumentación en términos morales, y muchas veces en el derecho no lo hacemos. ¿Por qué? Porque se da por aceptado, porque todo el mundo está de acuerdo. Entonces, sobre los acuerdos implícitos no se discute, y solamente se discute cuando se tematiza, cuando estamos en presencia de lo que llamamos un caso difícil. Manuel, pero me lo pones a huevo, porque mira, vamos a ver, esa discusión que recomiendo a los presentes que tú has tenido con un tal Octavio Salazar, que es un constitucionalista de por ahí, sobre si la maternidad subrogada, la legalización eventual de la maternidad subrogada es o no compatible con la dignidad humana. Los dos invocáis la dignidad humana, el sentido contrario. ¿Cuál de los dos tiene razón? Pero vamos a ver, Juan Antonio, iba a decirte, no caigas tan bajo. Es como si yo estoy discutiendo con alguien que es terraplanista, y yo digo que no, que la Tierra es aproximadamente esférica, y dice, como uno dice que es aproximadamente esférica y otro dice que no, que es plana, ¿quién tiene razón? Pues yo sí que sé quién tiene razón. ¿Salazar es terraplanista? Sí. Hombre, eso sí, naturalmente, si da argumentos gratuitos, y entonces lo que hay que ir es a ver a los argumentos que da. Vamos y cuando uno los analiza se da cuenta. Hombre, vamos a ver. Que son sencillamente una cosa es ser disparates. objetivista moral, y otra cosa es decir, yo soy la razón. Vamos a ver. Pero eso, si tú descalificas a Octavio Salazar porque sus argumentos sobre la dignidad humana no vale, estás descalificando al 50% de las feministas españolas, con las que yo también discrepo, pero más modestamente. Juan Antonio, con cuántos discrepe o a cuántos descalifique, francamente no me importa. En fin, imagínate que en algunos momentos, ¿verdad?, de desarrollo del pensamiento humano, pues los que se consideraran descalificados por Galileo, quizás fuesen la mayoría, pues mala suerte para ellos. ¿Tú consideras que el derecho Tomemos español otro ejemplo. Tomemos otro ejemplo, quizás. ¿Cómo vamos a tomar otro ejemplo? Todavía no te dejo escapar de ese. Bueno. A ver, entonces consideramos, según eso, y lo último que digo sobre eso, que ahora mismo en España hay una especie inconstitucional por omisión, porque el legislador no ha legalizado la maternidad subrogada. ¿Es tu posición? No. Mi posición en eso era que naturalmente la cuestión de quién tiene razón no se puede resolver diciendo este dice A y el otro dice no A. Habrá que ir a los argumentos, y los argumentos de este señor, ¿cómo se llama? Octavio Salazar, es que ni siquiera son argumentos, son puras falacias. Claro, por eso te digo, el ejemplo del terraplanismo. O digamos, si yo discuto con un tipo que es creyente, evangelista, y está empeñado que venimos de Adán y Eva, y digo, mira, no, es la evolución, ¿qué se va a hacer? Y me voy a mi casa y decir, pues no sé quién tiene razón. Claro que lo sé, quién tiene razón. Dice, ¿te crees en la verdad, en posesión de la verdad? Pues francamente sí, pues sí. Bueno, resulta que soy racionalista y creo que efectivamente existe la razón, claro. Si tú fueras el magistrado constitucional que tiene que decidir si es constitucional o no la ley en España que hipotéticamente permite la maternidad subrogada, tú no tendrías una opinión formada antes, sino que escucharías los argumentos de ambas partes y los ponderarías sobre la marcha. Sí, y como yo soy objetivista pero no absolutista, estoy dispuesto a pensar que puedo estar equivocado. Si me dan un argumento de suficiente peso, pues que resulta que no los hay.
Y desde luego no lo vas a encontrar en lo que dice este querido Salazar. En eso estoy de acuerdo. El tipo Bueno, es muy bruto, es que pero- claro, es que es lo que te iba a decir. Es que vosotros sois escépticos, pero de una manera totalmente injustificada. Es decir, el derecho resulta que no es como la matemática, Pero ¿cómo no voy a como ser la lógica escéptico formal yo o frente como a la alguien que me física. dice, frente a alguien que me dice... Y entonces me dices, por lo tanto no hay criterios. Claro que hay criterios, pero es que los criterios de la racionalidad práctica son los que son. Pero tú no y crees, son tú- el discurso racional. Pero tú no crees que en ese caso ¿Y habría qué que se ser, va a ante el hacer? silencio de la Constitución, habría que ser deferente con el Sí, legislador? sí. Ah, bueno, entonces Sí. ya avanzamos mucho. No, y por eso precisamente el error que cometéis los positivistas, que no entendéis esto de lo del derecho y la moral, que no entendéis que decir que es imposible separar tajantemente el derecho y la moral, no quiere decir que uno piense que el derecho forma parte de la moral y que una norma injusta no es derecho, no, pero si eso ni siquiera Tomás de Aquino lo sostuvo, es otra cosa. Si uno ve, por eso insistía antes, si uno ve el derecho como debe verlo, como una actividad, entonces naturalmente una actividad se puede desarrollar de manera plena o no. Yo pongo el ejemplo, muchas veces ya me lo has oído decir, de la medicina. Y entonces es decir, yo diría que Mengele en Auschwitz no ejercía la medicina. Porque, quiere decir, si prescindes completamente de todo propósito de curar, no era un médico, aunque tuviese el título. Bueno, puede haber casos así tan excepcionales en el derecho donde se prescinda completamente lo que decía Radcliffe, la famosa cláusula de Radcliffe. Entonces, efectivamente, eso no es derecho. Pero un médico que hace una mala operación, que yo qué sé, cirugía estética, y que a la señora que entra con una nariz prominente la deja todavía peor, pues uno diría, ¿es un acto médico? Sí, mal hecho, pero es un acto médico. Y en el derecho pasa lo mismo. Por ejemplo, yo no voy a negar que la sentencia, parece que habemos sentencia del Tribunal Constitucional Español sobre el caso de si el estado de alarma o excepción, es una sentencia válida, por supuesto, es válida, y se cumplirá y las multas dejarán de aplicarse, etcétera, etcétera. Pero es completamente equivocada. Son cosas distintas. Cosas distintas. Entonces, ¿es un acto jurídico? Sí, pero no es el mejor de los actos jurídicos. No es correcto. Eso es lo que quiero decir. Entonces, cuando se niega la separación conceptual entre el derecho y moral, lo que se dice es solamente eso. Pero para entenderlo, uno tiene que cambiar, diríamos, la vista. Pero y no pensar en el derecho en términos sencillamente de un objeto que está ahí, sino en términos de una actividad. Esta es la clave. Como la medicina. Entonces, pero yo creo que hay ejemplos que nos permiten entender bien pero el asunto. tú y yo podemos estar absolutamente de acuerdo en que cualquier sentencia o cualquier norma podemos valorarla. Podemos decir es equivocada en el sentido de que yo estoy radicalmente con mis buenos argumentos, o con nosotros con los nuestros estamos muy en desacuerdo con esa sentencia, pero con eso no estamos, pero si al mismo tiempo decimos, pero es una sentencia y tiene su valor normativo, sí, claro, estamos separando el juego del derecho y el juego de la moral. Naturalmente. Decir, por el hecho de ser derecho, no dejamos de poder valorarlo. Pero, Juan Antonio, pero eso no lo ha negado ningún positivista nunca. Naturalmente, que son dos actividades distintas, el derecho y la moral, pero resulta que se superponen en una parte. En parte tienen algunos fines que son comunes. Y por eso hay un vocabulario común, hay algunas instituciones que se repiten, etcétera, etcétera, pero no es lo mismo, el derecho y la moral. Eso es la tesis, y es la tesis que sostiene el pospositivismo. Y por eso digo, claro, que tu crítica vale frente a los neoconstitucionalistas. Pero claro, uno diría, no quiero ofender a nadie, pero hay algún teórico del neoconstitucionalismo al que realmente se le puede calificar de teórico del derecho o de aficionado. Yo digo, para hacerse que se defiendan ellos, espera que los defienda yo. Que claro, para hacerse neoconstitucionalista es como esa especie, ¿no? de cursos de fin de semana, y pasa el viernes y el domingo por la noche eres neoconstitucionalista. Has aprendido 4 palabritas y te las vas bien. No es serio. Creo que no es serio. Y entonces, bueno, sí. En consecuencia, Alexia, el que tú tomabas, desde luego, no. Sostiene lo que yo he sostenido, o Dworkin o Nino, o el último Macron. Entonces, por eso lo de los principios. Y ahora, yo creo que también has hecho trampa, Juan Antonio. Siempre. No sé si se han dado cuenta. ¿Dónde diablos dice Alexi que la ponderación tiene lugar entre el derecho positivo y las normas contrarias a la ley? Que yo sepa en ningún lado.
el modelo, y por cierto, que yo tengo discrepancias considerables respecto de Alexis, en particular la tesis básica de Alexis del caso especial me parece manifiestamente equivocada, y lo escribí desde el año 91, que escribí un libro sobre teorías de la argumentación jurídica. Es manifiestamente equivocado, es decir, que la argumentación jurídica no es en todos los supuestos en que se produce un caso especial del discurso práctico, que lo va a ser. Es decir, esa es una visión idealizada del derecho que puede servir si estamos pensando en un tribunal constitucional o a lo mejor en la dogmática, pero donde se producen argumentaciones jurídicas es, pues, por ejemplo, en el legislativo, en el legislador, en los abogados, en los procesos de negociación. ¿Cómo va a ser eso? Eso es una visión, insisto, absolutamente idealizada y falsa del derecho. Esto sin más, inaceptable. Ahora, el punto de Alexis dice donde hay un elemento, digamos, de pretensión de corrección por parte de los jueces. Sí, hay un elemento, pero insisto, hay un elemento que efectivamente puede permitirte decir que esto es derecho, aunque no es el mejor de los derechos, como pasa con un acto médico. Y el esquema de Alexis, del que yo también, como sabes, discrepo en algunos aspectos, pero no dice tomemos primero el derecho positivo y luego lo vamos a confrontar con la moral contraria al derecho. No, o sea, el ejemplo, ponderemos el principio de libertad de expresión, por ejemplo, con el respeto a la intimidad. No, los dos forman parte del derecho. Será el principio jurídico interpretado de tal manera y el otro principio jurídico también interpretado de esta otra manera. Porque claro, la cuestión de fondo aquí es que son dos conceptos distintos del derecho. Y lo que sí es verdad es que el pospositivismo, imaginemos un Dworkin frente a Hart. Claro, Dworkin tenía una concepción más amplia del derecho. Y por eso también lo de la discrecionalidad de Hart. Claro, en los casos difíciles, Hart decía, hay que salirse fuera del derecho. ¿Por qué decir que había que salirse fuera del derecho? Porque tenía una visión muy limitada del derecho. Y claro, seguramente Hart diría lo mismo en el famoso Riggs versus Palmer. A lo mejor pues hubiese defendido la misma postura, pero Hart nos hubiese dicho, y esto es metajurídico, me salgo del derecho. Y Dworkin dirá, no, eso es un principio que está dentro del derecho. Lo que pasa es que el procedimiento no es lo de el principio del pedigrí, etcétera, etcétera. O sea que esa es la cuestión de fondo, es una concepción del derecho más o menos amplia. Claro, pero no es fíjate, decir el derecho frente al no derecho lo que se pondera. Pero fíjate que por ahí llegamos a otra cuestión que es esencial en las diferencias aquí. Si lo que está diciendo Alexis, o la interpretación válida de Alexis de la tesis del caso especial no es la que yo he hecho, sino la que tú planteas, entonces tenemos dos normas que se enfrentan, la norma que ampara en tu ejemplo, la libertad de expresión. Son jurídicas. Sí, espera, tenemos dos normas jurídicas que concurren para un mismo caso y entonces el juez está haciendo, hablo en un cierto sentido no técnico de Alexis no lo dice así, está haciendo algo parecido a resolver discrecionalmente una No, discrecionalmente. Claro, pero entonces si no es discrecionalmente es porque la ponderación da un resultado objetivo, es porque la balanza existe. Yo antes lo llamaba el ponderómetro y dejé de llamarlo así cuando todo el mundo empezó a hacer WhatsApp. Ya has hecho bien. El primero que hacías WhatsApp eras tú. Sí, no, pues claro, porque ponderómetro, claro, porque yo me río de mi propio caso especial. Pero no digas ahora que dejaste de decirlo porque los demás hacían WhatsApp. ¿Eres tú el que empezaste a hacer WhatsApp? No, bueno, pues entonces ¿dónde está el ponderómetro? No, pues entonces lo digo. Es una de dos. O hay ningún ponderómetro. O hay ponderómetro y no hay discrecionalidad. Vamos a ver. O hay discrecionalidad porque no hay ponderómetro. Entonces, el entender que concurre la razón práctica como manera de resolver con objetividad ese conflicto intranormativo que Alexis soluciona, eso nos pasa a otro asunto que ese sí que ya es puramente metaético, y que convierte en inexplicable el hecho de que 5 magistrados de un tribunal ponderan los 5 el mismo caso y quedan 3-2. ¿Y hay 2 que tienen el ponderómetro averiado? No, pero perdona, Juan Antonio, ¿tú nunca has escuchado alguna discusión en donde hay 5 personas y 3 dicen una cosa y 2 dicen otra y tú puedes pensar, los que aciertan son los 2, o ninguno, o todos se equivocan? Bueno, no parece que sea nada extraordinario. Eso nos lleva a un relativismo. Yo no creo que sea muy difícil explicarse por qué. Está rebasando el escepticismo positivista por la izquierda. Tengo una explicación, precisamente para la sentencia, porque
lo había escrito aquí porque la sentencia... Ya me esperaban, sí, mira. Porque yo había escrito una carta al director, al País, que no me publicaron, a propósito del artículo de Manolo Aragón, defendiendo esto, porque se equivoca. Y yo creo que en el fondo, porque espero que no todos los constitucionalistas, pero muchos de los constitucionalistas españoles tienen una concepción del derecho manifiestamente equivocada, inaceptable, formalista, dicho de otra manera. Déjame que lo lea. Digo, en su artículo del 6 de julio, alarma o excepción, Manuel Aragón sostiene que la clave a propósito de la constitucionalidad o no del pasado estado de alarma no radica en la distinción entre alarma y excepción, sino entre limitar y suspender derechos. Y yo me pregunto, ¿no estará la clave en preguntarse directamente si las medidas en cuestión estaban o no justificadas? Y si, como cualquier persona con sentido común parece pensar que sí lo estaban, ¿qué es lo que lleva a tantos de nuestros constitucionalistas, no solo a Aragón, a concebir el derecho como si se tratara de un obstáculo que hay que superar para hacer lo correcto? Quizás el formalismo jurídico que sigue imperando en nuestra cultura jurídica, pues creo que sí. Porque un formalismo jurídico, yo diría, francamente cerril, el derecho tiene que ser sentido común refinado. Es decir, si las medidas están justificadas, la función del Tribunal Constitucional, ¿cómo va a ser perderse? ¿Y cómo se sabe si están justificadas? Ponderómetro ya quedamos en que no hay. ¿Cómo se sabe si están justificadas? Pues se sabe... Más allá de la opinión tuya o mía, se sabe si mediante una discusión racional, en donde la gente aporta sus razones en favor de decir que sí o en favor de decir que no, y se va viendo y se van depurando las razones. Que naturalmente el procedimiento es imperfecto y abierto, ya lo sabemos. ¿Y cómo se sabe, que hay gente a la que no vas a poder convencer nunca. ¿Y cómo se sabe cuando tiene razón la mayoría y cuando tiene razón la minoría? Se sabe, Juan Antonio, de la misma manera que tú sabes, por cierto, que alguien es un cretino. Lo sabes. Después de decirlo, lo sabes. Y si me apuras, es un cretino en filosofía de derecho, no sabe nada de lo que está hablando. Y porque tienes un círculo de gente que piensas que sabe algo y efectivamente ahí pues, cierto consenso. Y a veces a lo mejor resulta que no. Y si no, pues sigues haciendo preguntas. La mayor parte de los debates jurídicos de ley ordinaria y constitucionales no son debates entre cretinos o debates en los cuales por una parte están los no cretinos con sus buenas razones y por otra parte los cretinos con las malas suyas. Son debates donde hay buenas razones de parte y parte. Yo también lo creo. Y entonces al final se imponen las mayorías. Puse lo de los cretinos, dirán, porque ¿cómo se sabe? Poner un ejemplo y decir que hay veces que todos lo sabemos muy bien, ¿no? Vamos a decirlo para que lo sepan todos. Tú y yo estamos siempre de acuerdo en la insoportable cantidad de cretinos que hay. Vamos a ver. Ahora, con esto vamos a lo de la única respuesta correcta, que es lo que a mucha gente le pone, digamos, nervioso. ¿Cómo va a haber? Por cierto, cosa en la que yo discrepo de Alexis, porque yo creo que Alexis es demasiado débil en esto. Yo estoy mucho más próximo de Dworkin, en la idea de que efectivamente casi siempre existe una única respuesta correcta. Claro, y bien entendido lo que quiere decir la única respuesta correcta. ¿Qué quiere decir? Primero, se refiere a las respuestas que da un juez, en este caso. No se está diciendo que haya una única ley, por ejemplo, que sea la correcta, sino que haya una única respuesta correcta a un caso judicial. Ahora bien, resulta que los casos judiciales son casos bivalentes, prácticamente siempre, algunas excepciones, prácticamente es bivalente. Quiere decir que las respuestas, nos lo decía el anterior expositor muchas veces, la respuesta será sí o no, constitucional o no constitucional, en esto o en lo otro. Por lo tanto, hay dos respuestas. Decir que una es la correcta no es decir tanto como lo que pudiera parecer, porque no es la correcta entre una infinidad de posibles, no, entre solamente dos, porque el sistema judicial tiene un mecanismo de simplificación de los problemas, naturalmente. Por eso no vale para el caso judicial. Y entonces, cuando uno ve que hay las dos posibles respuestas, las que se han discutido, puede ser más de dos, pero para simplificar, A y B, por supuesto que uno se encuentra que los magistrados del Tribunal Constitucional no es un conjunto de cretinos. Bueno, a veces es un conjunto de personas que tienen sesgos, digamos, muy manifiestos. Y si no es una cretinez, pero esto de lo de la interpretación originaria se parece mucho, ¿verdad? Es decir, una desviación ideológica, digamos, de tal magnitud
que bueno, todavía dicen, bueno, si eres muy reaccionario en Estados Unidos, pues a lo mejor te conviene, pero que luego vengan los europeos y vayan a estudiar lo del originalismo, lo traigan para casa, madre de Dios. Bueno. O a Dworkin, No, se van a estudiar a Dworkin también. Bueno, si van a estudiar a Dworkin aprenderían algo, por lo menos les costaría y tal, pero por lo menos sacarían algún provecho, pueden sacar en eso. Naturalmente que no son cretinos, y entonces cuando tú dices A y B, y te encuentras que hay razones de cierto peso en favor de A y en favor de B. Decir que hay una única respuesta correcta, lo único que significa es que de las dos posibles respuestas, A y B, en favor de una de ellas operan las razones más fuertes. Solamente quiere decir eso. ¿Y cómo pesamos las razones? Pues naturalmente con el discurso racional, pero ¿con qué va a ser, Juan Antonio? ¿Con qué va a ser? Es que si no... ¿De qué va esto de la práctica del derecho? ¿De tirar la moneda? O sea, cuando uno tiene... Pues ¿qué va a ser? El discurso racional. Hay casos, ¿qué va a ser? Hay casos muy obvios donde Sí. los acuerdos racionales Naturalmente, son poco menos que inevitables, pero en los casos jurídicos sumamente complejos y donde concurren, si queremos plantearlo así, distintas reglas, principios y valores constitucionales, planteémoslo así, en favor de una opción y en favor de otra, hay muy buenas razones a favor de uno y del otro. Sí, pero no del mismo peso. Lo único que dice la única respuesta correcta es... Yo quiero patentar contigo ese cacharro de pesar al que no vuelvo a nombrar. Es que no es ningún cacharro de pensar, es el ejercicio de la razón y los criterios de la racionalidad práctica, que consisten en que, pues cuando uno estudia una sentencia, cuando estudiemos la sentencia del Tribunal Constitucional Español, pues primero uno verá si efectivamente hay razones o no hay razones, claro, si son pertinentes o no, o sencillamente son evadir la cuestión y cosas por el estilo. Verás la claridad que tiene cada una de las exposiciones, verás si efectivamente cumplen o no con los requisitos de la lógica, y luego vas introduciendo los criterios más complejos, hasta qué punto supera el principio de universalidad, o sea, eso que está sosteniendo la ratio decidendi del Tribunal Constitucional Español, ¿valdría también para el futuro? Luego aparece la idea de coherencia, coherencia en relación, claro, con los valores y los principios del ordenamiento jurídico, que presupone una concepción filosófico-moral de la Constitución, como es lógico, naturalmente. Todo el mundo y todos los juristas tienen una concepción filosófico-moral de la Constitución y del derecho, lo que pasa es que puede estar en mantillas, puede no estar bien reflexionada, etcétera, etcétera, pero hay que tenerlo. Y hay criterios de moralidad social, de moralidad crítica y de razonabilidad, que yo diría que más o menos se cierran. Esto es lo que llamamos los criterios de la racionalidad práctica. Que tú me dices, pero ¿y seguimos discrepando? Pues algunas veces efectivamente seguimos discrepando, pero eso no quiere decir que no haya una respuesta correcta. Eso no quiere decir, eso quiere decir que por las razones que sean, efectivamente, no has logrado convencer a otro. Si seguimos discrepando y solo hay una única respuesta correcta, de los dos discrepantes, ¿cómo sabemos cuál es el que tiene razón? Vamos a ver, tiene razón el que tiene en su favor las mejores razones. Y los dos discrepantes dicen, las mejores son las mías, que yo soy un tío de buena fe. Pero escucha, el terraplanista... No, terraplanistas no hay, cretinos los sacamos, son gente buena por un lado y por otro. Religiosos hay un montón, de gente que cree en Dios y que creen que estamos aquí como ateos, consecuencia de Adán y Eva. Ateos pues como ya lo sabemos. A ver, pero ¿cómo? Perdona una cosa, pero eso pasa en todos los ámbitos de la cultura. Y al comienzo de la pandemia, pues no se sabía primero si iba a haber una vacuna o no, si la manera más adecuada era lo del ARN, lo otro, y bueno, y efectivamente, y se va sabiendo, y al final, digamos, se va construyendo un cierto consenso racional, que naturalmente hay que ir discrepancias, por supuesto, nunca lo puedes cerrar, pero es que estamos en el derecho, entonces por eso te digo, lo decía Aristóteles, ¿no? La ética ni cómo, me parece que no tiene sentido pedirle a un matemático, efectivamente, que haga sus demostraciones de forma retórica, es decir, con rima en el asunto, de la manera que tampoco tiene sentido pedirle a un rector, efectivamente, que construya su razonamiento como si fuese un matemático. Pero es que eso es lo que es el derecho. ¿Qué se va a hacer? Estamos a un paso de ubicar bien, y lo digo sin broma, nuestra discrepancia, de ubicarla a efectos de que se vea transparentemente. ¿Tú no crees que la dificultad para conocer la única respuesta correcta que tú postulas como existente
es una buena razón a favor de la autorrestricción de los tribunales por supuesto. y en contra por supuesto, pero por ejemplo a favor de que pero, el tribunal solamente anule en control de constitucionalidad abstracto, solamente anule por inconstitucional la norma cuyo enunciado patentemente es antinómico con el enunciado constitucional. Porque si a la norma que semánticamente no contradice la Constitución le proyectamos el principio de dignidad, podemos anular cualquier norma. Pero, Juan Antonio, si precisamente una de las cosas que te iba a decir de las trampas es de acusar de activistas los que no son. Yo no soy activista judicial, ni lo es Dworkin, ni lo es Alexi, ni lo es Nino, ni lo es McCormick, ni lo es el postpositivismo, lo son estos pobrecitos neoconstitucionalistas. Pero claro, naturalmente que no. Y por supuesto, por cierto, ese es un argumento yo creo muy fuerte para estar en contra. Tenemos que leerla, pero que la decisión esta del Tribunal Constitucional Español, naturalmente. En el caso de dudas, por supuesto, el principio de autorrestricción de los tribunales es fundamental. Naturalmente que sí, pero eso precisamente es un criterio en favor de la única respuesta correcta, porque aunque estuviesen equilibradas en esa manera, como tú has dicho, están equilibradas, aproximadamente equilibradas, pues muy bien, pues entonces en favor del legislador, porque ese es un criterio de desempate. Pero la autorrestricción es un argumento en contra de la única respuesta correcta, porque si hay una única respuesta correcta, el tribunal tiene que darse a ella. Cuando el tribunal dice no, preferencia legislador porque tiene la legitimidad democrática, es porque presume que la respuesta correcta no lo es por su contenido material, sino por su legitimidad democrática. La práctica jurídica, a diferencia de la práctica moral, de la moral crítica, es una práctica institucionalizada. Y entonces, efectivamente, esto de la única respuesta correcta no es nada extraño, sino que es una cosa bastante obvia, que hay instituciones jurídicas en todos nuestros sistemas jurídicos que en el fondo tienen el sentido de facilitar la única respuesta correcta. Reglas de desempate. Tú lo has dicho también cuando dices lo de la prueba. Es decir, ¿ha sido o no el autor de tales años? Que puede decir, está equilibrado, más o menos, lo que me dice el testigo el perito, el otro, lo de más allá. Y el sistema penal, de manera muy juiciosa, establece una regla, diríamos, de desempate, más allá de toda duda razonable. Y entonces por eso no es ninguna contradicción decir, yo creo que más bien ha sido pero sin embargo le absuelto. Eso es como decir que en el fútbol se desempate a penaltis, es una regla para asegurar que gane el mejor. Para asegurar que haya un ganador, sí. Claro que haya un ganador, pero no el ganador merecido, pero no la única respuesta correcta en el fútbol. Porque el juego del fútbol es distinto del derecho. Y entonces en es el una juego, práctica. Es una práctica, pero los valores del fútbol es la diversión y ahora también ganar dinero, no sé qué y tal. Pero resulta que en el derecho son otros y son, diríamos, más serios, y está la idea de verdad y de no condenar a un inocente y todo lo demás. Y entonces efectivamente cada uno de los juegos tiene una serie de reglas para facilitar esto. Bueno, claro. Pues en el derecho, no sé. ¿Tú crees que las reglas de desempate en derecho sirven para encontrar la única respuesta correcta? Sí. O sea, cuando hay duda se aplica la regla de desempate y lo que sale es la respuesta correcta. Sí, justo, claro. Pues cualquier jurista con sentido común diría esto, por supuesto. Yo diría que sale la respuesta jurídica. La respuesta jurídica correcta, es que la respuesta correcta. Yo creo que sale la respuesta jurídica. Respuesta correcta es la respuesta jurídicamente correcta. Pero en un caso penal lo vemos facilísimamente, yo creo. O sea, a ver si no me equivoco en el ejemplo. Vamos a ver, tú aplicas el estándar de prueba más allá de toda duda razonable y sale que tienes que absolver aquel frente al cual no hay pruebas incriminatorias suficientes. Pero la única respuesta correcta, es esa, más allá de lo formal del derecho, sería que si es culpable, condenarlo. Si es culpable, condenarlo. No, señor. Estás hecho un formalista. No estoy hecho un formalista. Estoy hecho alguien que entiende lo que es el derecho. No, correcto, es lo que resulta de la aplicación de la regla de desempate. Eso es el mayor formalismo. Los valores del derecho penal de la Ilustración, un valor fundamental es evitar la condena a un inocente, aunque para ello suponga absolver a culpables. Claro, pero la respuesta correcta es lo que justifica la regla. Y la respuesta correcta, de su aplicación la única respuesta correcta en ese caso es absolver
Y cuando digo lo correcto es absolver, aunque al mismo tiempo yo como juez puedo decir, yo creo que este es culpable, que este fue el autor, pero sin embargo debo absolverlo y esa es la respuesta correcta. Materialmente la respuesta correcta sería, o sea, Hércules, por mencionar a un pariente de Dworkin que te cae muy bien a ti, Hércules condenaría porque sabría que es culpable y esa es la única respuesta correcta. Sí, porque Hércules lo sabe porque sabe. Hércules y Dworkin son gente juiciosa. Y Dworkin sabía muchísimo derecho y había practicado el derecho, entonces lo que dice es mucho menos, digamos, extemporáneo de lo que mucha gente interpreta. Y él dice, en las últimas obras, él dice, esto de la única respuesta correcta es una pura trivialidad y tiene toda la razón. La única manera de rechazar la única respuesta correcta es que haya un caso de puro empate, sin reglas de desempate. ¿Puede darse? Pues a lo mejor sí, pero es dificilísimo, es rarísimo que se dé. Es simplemente eso. Creo que en el juego no vamos a... por ejemplo, ¿cómo se sabe? El caso Lochner. Yo lo traía a colación, creo que tiene mucho que ver con el disparate esto del Tribunal Español. El caso Lochner es bien interesante. Cuando Lochner escribe el fallo, él dice claramente, a mí la ley no me gusta, ya saben lo que es. La ley que ponía límites al trabajo de las taonas, por cierto, creo que eran como de 60 horas a la semana. Les parecía que habría venido bien que y por cierto, actuales, no emplean la palabra weighing and balancing, sería lo de la ponderación, no emplean las, pero lo que hacen es una ponderación, tanto Holmes como los jueces de la mayoría, lo que hacen es claramente una ponderación. Dicen el artículo 14, el de la libertad, diríamos, de contratación, frente a las leyes de policía que nos permiten poner límites a ciertas actividades, etc. Es una ponderación y la hacen de manera distinta. Entonces, la mayoría dijo, ponderamos en favor de la libertad de contratación. Y Holmes dijo, a mí no me gusta nada la ley, pero establece el principio de deferencia del legislador. Pero naturalmente yo soy un magistrado del Tribunal Constitucional, es decir, la gente tiene derecho a establecer las leyes que mejor le parezca. Dice, si a mí me preguntaran si me gusta la ley, diría, no, dice algo así, no es relevante, pero da a entender, y por lo que sabemos de la biografía de Holmes, él estaba en contra de la ley del socialismo, etc. O sea que ese es un buen ejemplo, donde se ve la ponderación. Y segundo, y la regla que utiliza Holmes, es un tribunal constitucional no puede ir en contra del legislador, o sea, no puede decretar la inconstitucionalidad a no ser que no haya ninguna posibilidad, es decir, no haya ninguna posibilidad de interpretar esa ley que no signifique vulnerar, contradecir la Constitución. Eso es lo que digo. Entonces estamos sumamente aplicando a nuestros magistrados del Constitucional español, que habría que decirlos, que lean la sentencia Lochner. Pero ¿se sabe si Dworkin o Alexi alguna vez dijeron que esa ponderación está bien hecha, pero yo discrepo? A ver, ¿cómo es eso? ¿Alguna vez Alexi o Dworkin dijeron esa ponderación está perfecta, la respuesta correcta es esa, pero yo discrepo? Bueno, Antonio, es como si tú alguna vez has dicho, esto me parece bien, pero no me parece bien. Bueno, el Estado, el ponderómetro soy yo. Entonces, Dworkin y Alexi usan un criterio más de Luis que de Roberto, que es el ponderómetro soy yo. O sea, si no reconozco nunca como objetivamente correcto un resultado con el que yo discrepe... En cada uno de tus juicios de validez que hagas sobre cualquier cosa, sobre el derecho, sobre lo que sea, en todos ellos tú eliges, cuando haces, este es mi juicio. Claro, eliges la pretensión de que es correcto lo que estás diciendo. Y cuando pondero yo. Y cuando pondero yo. Y por eso no hay que dejarme ser magistrado del Tribunal Constitucional si considero que cuando yo pondero encuentro la única respuesta correcta y la aplico en contra de María Santísima. Ese es el argumento. Pero no entiendo cuál es tu argumento. El argumento es que la ponderación acaba siendo un sistema mediante el cual cada cual legitima como objetivamente correctas las valoraciones que él tiene por tal. Creo que estás incluso de buena fe. cometiendo la falacia de petición de principio. Porque estás presuponiendo que no hay criterios de racionalidad. Claro, si no hay criterios de racionalidad... Pero es que te lo vengo preguntando hace rato, que ¿cuáles son? Yo te los he dicho. Que hay argumentos mejores y peores. ¿Y en qué se basa? Te he dicho.
que haya razones, que estén explícitas y claramente establecidas, que respeten la lógica, el principio de universalidad, coherencia, consecuencias, moral positiva, moral crítica y razonabilidad. Esos son los, por ejemplo, los que yo entiendo como criterios de racionalidad práctica. Y por ejemplo, tú excluyes que la sentencia del Tribunal Constitucional que apareció hoy pueda tener esos atributos. Vamos a ver, hago una presunción, efectivamente no la he leído, solamente lo que he oído. Y te insisto, como yo no soy absolutista ni racionalista, sino objetivista, quedo abierto. A lo mejor resulta que me pongo a leer la sentencia y digo, caray, me equivoqué. Resulta que yo no me había dado cuenta de unos argumentos que estos señores me están mostrando. Puede ser lo que hacemos todos, lo que haces tú también. Pero ¿y en qué momento se convierte en objetivamente correcta? ¿Al momento que te gusta a ti? ¿A cuántos más? Pero Juan Antonio, en el momento, ¿sabes cuál es el criterio? En el momento en que uno puede pensar, lo de Habermas, que no es ninguna novedad, está también en los pragmatistas americanos, Peirce, Perelman, etcétera, etcétera. En el momento que uno puede pensar, cualquier espectador, discutidor, como lo llames, razonable, tendría que estar de acuerdo conmigo. En ese momento, es el consenso racional. Pero es que no tenemos otra cosa. Naturalmente no tenemos otra cosa, pero es que yo tengo un lema que me ha sido muchas veces, y que es que la moral, incluida la moral objetiva, no hay por qué excluirse el objetivista moral, es de cada uno, pero el derecho es de todos. Entonces hay que relativizar al propio individuo frente a ese producto de la colectividad democráticamente legitimada que es el derecho. Yo en realidad objeto a la decir, esa postura política que decía antes, yo objeto a la decisión contra la ley y objeto a una jurisprudencia constitucional activista, lo que tú también dices que objetas, y está bien, yo sé que coincidimos mucho más que lo que aparece. La decisión contra la ley también habrá que ver qué quiere decir una decisión contra la ley, porque si contra la ley quiere decir un caso de laguna axiológica, pues hay muchos casos de laguna axiológica que puede parecer contra la ley, y yo diría que cualquier persona sin muchas dificultades aceptaría. Yo qué sé, si encuentras un letrero de prohibido entrar con perros en el restaurante, incluso más claramente, solo con perros, si ves que es un perro lazarillo de un ciego, probablemente es contra ley, en algún sentido es contra ley, pero diríamos el ajuste es sencillamente de pensar que dictó la norma, no se dio cuenta de que en algún momento podía suceder esto. Ahora, hay otros casos que efectivamente... Si tú aquí dices relativista, es que uno tiene que contar con la existencia del derecho positivo como algo autoritativo. Por supuesto, tienes razón. Por supuesto, tienes razón. Y si yo fuese magistrado del Tribunal Constitucional, supongo que muchas veces me quedaría en minoría. ¿Y qué se va a hacer? Escribiría mi voto y tan contento. Y luego, si me invitan a tomar un café, me voy a tomar un café con... los que no han estado de acuerdo conmigo. No solamente eso, sino que si soy magistrado del Tribunal Constitucional español, tengo que lidiar y manejar los materiales autoritativos del derecho español. Y claro, no puedo pensar que estoy en Estados Unidos, en Francia, en Inglaterra, no sé qué. El derecho es una práctica autoritativa, esto a mí no me cabe ninguna duda, ni se la cabe a ninguno de los pospositivistas. Claro, es que yo creo que lo fundamental es que trazar una distinción entre el pospositivismo y los desgraciados neoconstitucionalistas que han contribuido, diríamos, a un lío. ¿Y cómo esto es pregunta de buena fe y en pro del público, y en pro de intercambio leal? ¿Y cómo trazas tú esa? Y esto lo digo para bien, no para mal, ahora no estoy provocando. ¿Cómo trazas tú esa línea? En cuanto a dos o tres elementos, seguramente voy a estar de acuerdo. Creo que lo que antes había dicho, los neoconstitucionalistas, bueno, ya nos hemos referido varias veces a este Alfonso, pues piensa eso de las criaturas de la moralidad, no sé qué, se piensa que el derecho forma parte sin más de la moral, es un error manifiesto. No. Entonces es no entender que por el hecho de que hay un elemento de moralidad en el derecho no quiere decir que el derecho sea parte de la moral, naturalmente que no lo es.
Pero la según- moral sí es parte del derecho, según los positivistas. Pero alguna moral... Parte de la moral es del parte del derecho. Alguna moral sí, en el caso español es obvio. El principio de dignidad forma parte de nuestro derecho. Y el principio de libertad, igualdad... En la etcétera. parte en la que se superponen, la moral es parte del derecho y el derecho es parte de la moral, se puede decir. En la parte en la que, se superponen. Son dos actividades que efectivamente se superponen, pero que no coinciden para nada y ninguna de las dos encaja en la otra. Y se superponen necesariamente con jerarquía superior de la moral, porque si no, no Sí. puedes enmendar la norma Sí, esa jurídica era- desde la norma moral. Jerarquía relativa. Jerarquía relativa. Esto lo explicó muy bien Nino. Yo creo que esto lo explicó muy bien Nino. Lo de la tesis de la unidad de la razón práctica. Nino decía que la tesis más importante de la filosofía del derecho es que las razones jurídicas por sí mismas no eran razones justificativas. Necesitan un apoyo moral. Ahora bien, al mismo tiempo él decía, y muy distinto lo de Alexis, Nino, claro, como era argentino y escribía en español, le hacemos menos caso, pero realmente es el que yo creo más se aproximó a la mejor posición posible, y mejor que Alexis en eso. Entonces, Nino decía, hay dos fases para entender lo que es el proceso de justificación de un juez. Primero, para justificar una decisión, primero, él hace un juicio de lo que son las instituciones, y básicamente la Constitución. Entonces, para poder justificar, tiene que partir de que la Constitución es aproximadamente justa. Si no, no podría, digamos, justificar una decisión. Dice, y luego, en la segunda fase, una vez que has aceptado, por ejemplo, que nuestra Constitución es aproximadamente justa, entonces, a la hora de motivar la decisión, de justificar la decisión, es posible que utilices una razón que no sea la que tenga mejores credenciales morales. Por eso lo que pasa es que Nino habló a veces del imperialismo de la moral y es una expresión, diríamos, equívoca. Pero quiere decir, Nino claramente dijo que está justificado que un juez, por ejemplo, puede utilizar como base fundamental de su razonamiento una razón que no es la mejor razón desde el punto de vista moral. Precisamente por el carácter institucional del derecho. Por la tesis esta de Alexis aceptable. La argumentación Pero es que yo no consigo ver la diferencia. No, es que que tú acabas de denunciar donde el concepto de justificación es justificación moral. No, ojo. La diferencia está en los tipos de argumentación jurídica que hay, que no son la argumentación de los tribunales constitucionales o de la dogmática. Ahí es donde está la diferencia. A Nino se le dijo desde el principio, prácticamente, y él contestó con un argumento tan malísimo y ¿cómo es posible que la gente siga aceptando? A Nino, los abogados. Alexis, que decía Alexis, no, es que es verdad, pero los abogados, como tienen que sostener sus tesis frente a los jueces, entonces tienen que presentarlas como si fuesen correctas, como si siguieran los criterios del discurso práctico racional. Y dice, pero Alexis, lo que me estás diciendo, que entonces seguir los criterios del discurso racional quiere decir fingir que los sigues. O sea, cuando un abogado realmente no los sigue, pero trata de persuadirle al juez de que sí, de que le está engañando, digamos, es una cosa tan disparatada. Digo, vamos a ver, cualquier persona que tenga en fin, un mínimo conocimiento de lo que es la práctica jurídica, la práctica de un juez, pretensión de corrección, no tiene sentido. El principio, diríamos, de sinceridad. ¿Quién iría a un abogado que te dice, te voy a defender tu caso? ¿Sabes qué? Voy a ser completamente sincero. Cada vez que encuentre algún argumento que vaya en tu contra, se lo diré enseguida al juez y al abogado de la otra parte. Dice, estás loco. Entonces es una cosa tan disparatada que lo que a mí me parece admirable es cómo es posible que tesis tan manifiestamente falsas perduren y sigan Bueno, yo diría que es que si Alexis no persevera en esas tesis, la tesis de la unidad de la razón práctica y la tesis del caso especial en cualquiera de sus versiones, incluida la de Nino, pues sucumben, porque va por ahí va. O sea, vamos hacia una especie de relativismo y de formalismo como elemento político, y de repente decimos, no, pero está la razón al final y andamos buscándola. Sí, y yo creo haber encontrado una solución a ese problema, a ese dilema, que es lo siguiente. Para darle al discurso racional, diríamos, un peso mayor que los otros tipos de discursos, que por ejemplo un discurso puramente estratégico, que es lo siguiente, y es que si nosotros discutiésemos racionalmente, siguiendo las reglas del discurso racional, las formuladas por Alexis, por ejemplo, sobre qué reglas deberían aplicar los abogados
Pues entonces, pero es un metanivel. Desde ahí creo que nos pondríamos de acuerdo a la hora de decir, sí, en el caso de los abogados está justificado que no digan toda la verdad, con límites, nos pueden decir cualquier cosa, pero nos pondríamos de acuerdo de decir, necesitamos abogados para que efectivamente puedan defender los derechos de la gente, y para defenderlo adecuadamente y tal como es el mundo, está justificado que se limite, por ejemplo, la obligación de sinceridad. Yo creo que sí. Me parece que esa es la manera de conectarlo todo con el discurso racional, pero que no es... ¿Y qué papel tiene el discurso estratégico en el discurso del juez? Yo creo que es muy grande, desde luego mucho mayor del que piensa Alexi. O sea, es que Alexi en realidad Alexi, hace unos años, me acuerdo que en Alicante, que siempre lo invitamos, ojo, yo estoy criticando a Alexi al mismo tiempo, creo que es uno de los 2 o 3 autores que ha hecho eso lo creo yo las también. mayores aportaciones, no me cabe Su ninguna duda. importancia la creo yo también, las críticas aparte. Yo digo que es un poco, antes que hablabais de los alemanes, ¿no? Tiene todas las virtudes de los alemanes, pero también algunas de estas ingenuidades que verdaderamente te dejan de piedra. Hace 2 o 3 años, siempre le invitamos a Alicante y hace la lección inaugural. Y alguien le preguntó, no sé qué, ¿cuál es el peso abstracto del principio de del principio de dignidad? ¿Te puedes creer? Salió a la pizarra, empezó a aplicar los factores de su tabla y al final dijo, pero se quedó tan contento. Dijo, que era 1 millón, ¿no? 2.000.324.000 no sé qué y tal. Pero digo, eso solamente un alemán que dice, bueno, en fin, estuvo dedicado a su cátedra, pero digo, es una cosa disparajada, ¿no? Yo estoy muy contento porque has criticado durísimo a los neoconstitucionalistas, sí, Alexi. Claro, yo es que no tengo nada que ver con ellos. No, nos vamos a aproximar. Yo tengo mucho más que ver contigo que con un neoconstitucionalista, por supuesto. Bueno, y No lamentándolo sabes mucho, con qué emoción te escucho eso. bueno, y lamentándolo mucho, ya que hemos llegado a este punto de convergencia, dejemos aquí antes que lleguen las discrepancias que nos cierra la universidad, la práctica habitual y sobre todo hoy se lo pediríamos más encarecidamente, es que los alumnos nos trasladan las preguntas y se las hacemos llegar de forma moderada para su respuesta, dado que no le hemos dado paso. Si ustedes están dispuestos a responder esas preguntas vía email o cualquiera en un periodo de tiempo, se las haríamos. Las respuestas nos las hacen de manera moderada y nosotros también tenemos que ser moderados en contestarlas. Manuel, a ver qué te parece esto. Mañana nosotros y el sábado vamos a seguir con el debate. Si esas preguntas nos las trasladan con el correo electrónico de los que las hacen, los incorporamos a la sesión online que tenemos. Sí, y así pues. Si mañana tenemos un debate nosotros en cosas de Silex y el sábado también. Y entonces, precisamente hoy tenemos que hablar de cómo enfocamos ese debate, porque en total son 6 horas y acabamos besándonos a este paso. Entonces, a mí me hace mucha gracia una forma de expresarse que hay en algunos países latinoamericanos, que a veces sí dicen de la manera más moderada. Le voy. Sí, bueno, que si nos pasan esas preguntas con el correo electrónico, yo trato de darles entrada a nuestra sesión a esas personas y ahí hablamos de sus preguntas, si es que eso es viable, porque verdaderamente que podamos nosotros dedicarnos a contestar por email es más complicado, ¿no? Yo lo único que quiero decir es que se me olvidó dar gracias a Javier Díaz Gregorio, y aprovecho de hacerlo, aunque se suele hacer al comienzo, pues se me olvidó, lo hago al final. Muchas gracias por la invitación continuada a participar en este máster, que además que me gusta mucho y lo paso muy bien. Y lo mismo de Gracias a vosotros por venir un año tras otro, y nunca es igual, ¿eh? Nosotros decimos que ya llevamos 7 u 8 ediciones y nunca es igual el debate. Variaciones sobre el mismo tema, ¿no?